La UCA dio a conocer datos de la pobreza en Argentina que afectan a 1 de cada 5 argentinos. Hay que decir que también hay muchísima diferencia entre las distintas zonas geográficas del país, con gran resistencia, que tiene una pobreza del 80%, y Capital Federal, por ejemplo, que tiene solo 25%. Vean ustedes las desigualdades de este país. Así es, Pablo, el aglomerado urbano más pobre del país es Gran Resistencia. Lo decías, casi un 80% de pobreza, y la distancia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es abismal porque registra un 25,5% de pobreza esa jurisdicción, que es la que además tiene la mayor cantidad de subsidios del país. Lo cierto es que según la Universidad Católica Argentina, a nivel nacional, la pobreza se ubica en el 50,7%, en la indigencia, y aquí ha habido un crecimiento, bueno, en ambos indicadores, pero la indigencia es realmente alarmante, 20,3%, 1 de cada 5 argentinos es indigente. Números muy distintos se dan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del promedio nacional. En Cava el 25,4% de la población es pobre y el 8,3% de la población es indigente. Eduardo Donza es investigador de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias ¿Qué por tal? el contacto. Bueno, lo primero que uno piensa es, ponerle carnadura a estos números. Números difíciles, duros, complicados. Sí, por supuesto, porque no solo son números, sino que son personas, son niños, ¿no? Estos valores de un 55% a nivel global involucran a más del 70% de los menores de 18 años. Son datos que nosotros generamos a partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Nosotros tenemos una encuesta propia con la cual habíamos estimado el nivel de pobreza en la población y nos había dado un valor muy cercano a este 55%. Acá hay dos cuestiones, una que es de la coyuntura, que es consecuencia del aumento de precios muy grande que se dio después de la devaluación del mes de diciembre. Recordemos que en diciembre tuvimos un incremento del índice de precios al consumidor del 25%, en enero del 20%, entonces estos datos son del primer trimestre, enero, febrero y marzo, y un momento todavía no se habían empezado a recuperar los ingresos, ya sean ingresos laborales o ingresos de las transferencias del Estado, ya sea por jubilaciones o contribución, o los sistemas de transferencias no contributivas. Esto se da en el marco, que es otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, que el problema de la pobreza en Argentina es estructural. En los últimos 20 años no hemos podido bajar de un 25% de población en situación de pobreza, ¿no? Siempre 1 de cada 4 argentinos estaba en esa situación, ¿no? A pesar de que, bueno, tuvimos una recuperación muy grande hasta los años 2008-2009, después se da un estancamiento, tanto en los indicadores del mercado de trabajo como los indicadores de ingreso y en este indicador de pobreza. Lo cual nos hace pensar que no depende ya casi de un sistema político que se aplique, unas decisiones económicas. Sobre todo, lo quiero decir esto en el sentido de que tenemos que tomar una dimensión de la gravedad de la situación para que encontremos verdadera salida a esta situación, que tiene que venir de aumentar la producción y a partir de eso aumentar el trabajo. Bien, ¿ustedes creen que se sale a partir de estas cuestiones? Porque lo que se critica mucho a la gestión, lo ha dicho, por ejemplo, nosotros aquí en Córdoba, a Martín Yarlora, nuestro gobernador, lo tenemos como uno de los principales estandartes de ese reclamo. Un proyecto productivo que permite dinamizar la economía, generar más puestos de trabajo. ¿Ustedes coinciden que tiene que ver con eso? Sí, por supuesto. Lo que tenemos que generar es la conciencia de la necesidad de tener políticas de Estado que apunten a la producción y el trabajo, que lamentablemente en Argentina carecemos de esas políticas de Estado. Pero esas políticas de Estado tienen que estar consensuadas, pero no solamente en el sistema político, que ya de por sí es algo muy complejo, lo sabemos muy bien en Argentina, que el sistema político pueda consensuar algo. Tiene que estar consensuada con los actores de la producción y el trabajo.
Acá tienen que tener una participación directa los empresarios, los que son realmente los que generan una riqueza genuina, los que generan mayoritariamente un trabajo genuino y sustentable en el tiempo. También un formato de formadores de precios, ¿sí? Para que no vuelva, está bien que está descendiendo, pero para que no vuelva la inflación en la Argentina, algún tipo de formato de inversores también, porque lo que tenemos es una ausencia de un volumen importante de inversiones, ¿no? Esto no es un problema actual, sino que es un problema de hace muchas décadas en Argentina. Y además tienen que estar en esa mesa el resto de los actores, los sindicatos representando a los trabajadores formales, las organizaciones de base, porque tengamos en cuenta que casi el 30% de los trabajadores ocupados están en lo que se denomina economía social o economía popular, con pequeños emprendimientos, con un trabajo en cooperativa, muchas veces agrupaciones familiares, que son las que al no poder conseguir un trabajo pueden generar algún bien, un servicio para venderlo al resto de la comunidad. Bien. Y lo que es indispensable también el sistema de ciencia y tecnología. Tenemos que generar mayor producción de mayor calidad y también una producción que sea exportable para poder salir adelante. Si no logramos eso va a ser muy difícil. Y teniendo muy en cuenta las economías regionales, ¿no? Que esto muchas veces se olvidan, pero tiene que ser parte de una planificación del Estado que sea independientemente del gobierno, que sea consensuada y que continúe a través del tiempo. Eduardo, gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el contacto, buenas noches.